Bueno, ¿qué tal, alumnos? Claro, habíamos quedado que la clase iba a ser por Zoom el lunes, porque en la semana pasada, hasta el viernes estaba como que el 24 no iba a ser un feriado, entonces podíamos hacer el Zoom por el campus. Una vez que es feriado, yo no tengo la opción del campus como una opción para hacer una clase. Y aparte es feriado y la gente que por ahí trabaja los días feriados no podría estar. Así que lo que hice es grabar esta clase, porque de todas maneras nos volvemos a encontrar el 31, que no es feriado, y hacemos el repaso de todo para a la clase siguiente poder yo tomar el examen, el segundo parcial. Les doy lo que, en realidad quedan un montón de temas por dar, pero bueno, empezamos muy tarde y doy lo poco que falta de esta unidad. Quedaría una unidad que no vamos a poder ver, digamos, no vamos a tener tiempo de ver. Bueno, lo que quedaría era lo que tenía que ver con el problema de investigación y con las fases, porque estuve mirando y nos vimos las fases de la investigación, que seguramente ustedes las van a retomar en la materia que viene. Y las fases de la investigación son, la primera, la fase sincrética. Yo les mando un resumen que saqué de otro texto para no mandar todo el texto completo. Entonces, es bastante sintético. Y lo que está ahí de sintético no lo sinteticen más, porque es como lo mínimo que pude poner en ese archivo que les voy a mandar. La fase sincrética, que es la primera fase, esto es como una clasificación de lo que ya vimos. La fase sincrética sería la primera fase, en donde ustedes estaban con la idea, con los primeros descubrimientos, leyendo las primeras bibliografías, que tenía que ver con su propia historia, a ver qué era lo que yo elegía en función de lo que a mí me gustaba, y que aparte de eso empezaban con la construcción de las primeras hipótesis o conjeturas, ¿sí? Sobre un tema que hayan elegido. O sea, venían de la idea y empezaban a recortar hasta llegar al tema. Esa sería la primera fase. Van a ver que en el archivo que les mando está esto que yo les digo, y aparte hay como un dibujito en donde el dibujo es diferente, yo se lo hice como pude, donde hay una línea trazada entre lo que sería todo este momento de la fase sincrética y cómo está relacionado esto con los objetivos, con la idea y demás. Es bastante sencillo. La otra fase, son tres fases. La fase de la primera, que es la sincrética, ¿sí? Le sigue la fase analítica. La fase, en el medio de esto hay una interfaz, porque lo que hace el autor es que les muestra que cuando uno ya está planteando en la primera fase la hipótesis, que es la conjetura de lo que uno cree, intenta validar después, que uno cree que va a suceder con esto que uno eligió para investigar, tiene una hipótesis científica, es la hipótesis que va a guiar todo el trabajo de investigación. Pero resulta que después uno tiene hipótesis sustantivas, hipótesis, digamos, muy de lo particular. ¿Sí? Son como él le llama, le pone otro nombre, hipótesis de trabajo o predicciones. Son más chiquititas que la hipótesis general y son con las que uno trabaja. Son importantes porque son estas hipótesis de trabajo la interfaz, o sea, lo que me une con la fase siguiente, que es la fase analítica. ¿Y cuál es esta? Es la recolección de datos. Todos los datos que yo tengo que recolectar. Por eso le va a llamar a esta etapa la etapa de la operacionalización. Operacionalizar algo es convertir un concepto en un constructo, o sea, una construcción empírica. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto? Las ideas que teníamos en la fase anterior. Veníamos desde lo teórico, recuerdan, otra vez esto está relacionado con lo de Saussure, recuerdan que nosotros veníamos del paradigma, la teoría general, veníamos con toda la cuestión teórica, hasta la liñita en donde se terminaban las regularidades. Todo eso va a estar de acuerdo con la primera fase, la fase sincrética. Pero en la otra fase, donde yo ya estoy recolectando y tengo todos los datos, en donde tengo el dato de la construcción, porque he utilizado las técnicas y demás, sería la fase analítica. Ahí también está el mismo cuadrito con una liñita, donde yo tengo, dice, por ejemplo, en un momento usé las hipótesis de trabajo como la interfaz, lo que me une a la fase sincrética con la analítica,
Hipótesis de trabajo es como la hipótesis más grande, pero usada chiquitita, desagregada, para yo poder trabajar. Y construí una matriz de datos. ¿Qué es una matriz de datos? Es cuando recopilé todos los datos, lo puse sobre un papel y empecé a sacar datos estadísticos, ¿sí? Si fuera que estoy utilizando la metodología cuantitativa, ¿no? A la fase analítica le sigue la tercera fase, que es la sintética, ¿sí? En esta fase sintética es como si fuera la combinación de las dos. Es decir, yo ya termino. ¿Qué tiene interesante la fase sintética? Es que yo ya analicé los datos que tuve y sobre estos datos obtengo un nuevo objeto, va a decir, de investigación o objeto de estudio el autor. En realidad lo que quiere decir que genera un nuevo conocimiento. Es eso. Sí, una vez que yo ya llevé todo lo que había planteado en la fase sincrética, recopilé todos los datos, los que obtengo son nuevos conocimientos porque los llevé a la realidad, fui a contrastar esto y obtuve un nuevo conocimiento. Esas son las tres fases, están muy fáciles. Después tenemos la clasificación de los conocimientos. Esto los puse porque suele ser un error bastante común cuando hacen el proyecto de investigación. Por eso que si bien por ahí no está contemplado como puntualmente, lo pongo porque lo tienen que saber. Hay diferentes tipos de conocimiento y uno se suele confundir. El conocimiento científico es uno de esos particulares conocimientos, pero hay un conocimiento de hecho, por ejemplo, que se pueden resolver desde un saber hacer. Entonces, a veces sucede que cuando ustedes hacen un proyecto de tesis, no construyen el problema de investigación a partir de un conocimiento científico, sino de un conocimiento de hecho, de un hecho. Por ejemplo, supongamos que yo les diga, no sé, cómo se puede resolver, no sé, que la curación de escaras sea mucho más rápida, por ejemplo, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, ¿tengo que hacer una investigación? No, porque es un conocimiento de hecho. De hecho, ya se sabe cómo, digamos, se puede hacer. Es algo que yo puedo, en un saber hacer en lo cotidiano, lo puedo llevar a cabo. No es porque sea una técnica, es porque es algo que está relacionado con un saber hacer particularmente. Es algo que yo hago, más allá de lo científico que sostenga la cuestión de la escala. Pero si yo quiero saber en qué tiempo más corto puedo solucionar una infección en una escala, qué sé yo, tiene que ver con un saber hacer. A lo mejor el ejemplo no es muy puntual, pero es lo único que se me ocurre. Entonces, cuidado con plantear conocimientos del saber hacer, o sea, particularmente las técnicas. ¿Por qué? Porque es un saber hacer. Entonces, no puedo llevar a un problema de investigación una técnica, ¿sí? Porque es un saber de hecho y no genera nuevo conocimiento. No porque las técnicas no puedan ser planteadas, sino que tienen que ser planteadas desde otro lugar, no como saber de hecho. El otro conocimiento es el problema los problemas de conocimiento. Estoy planteando los problemas. El problema de conocimiento. Bueno, este es bastante común también, cuando ustedes plantean un proyecto de tesis. Y es que, ¿a qué se llama problema de conocimiento? Van a ver que la autora los pone así con otras palabras, pero concretamente se los voy a decir. Es porque ustedes desconocen algo. Entonces, supongamos, quiero investigar sobre, no sé, les digo una cosa tonta. Quiero investigar por qué todos los objetos caen de arriba para abajo, supongamos. Bueno, ya está investigado. Ya Newton se encargó de hablar de la ley de la gravedad, que en realidad no lo hizo él, en realidad lo había descubierto Galileo, pero no importa. Él se lo apropió después. Pero digamos, ¿cuál es el problema? Es que probablemente es una falta de conocimiento mío. Yo no sepa que existe una ley de la gravedad. Pongo un ejemplo tonto, que todos los objetos caen a 9,8 metros por segundo, qué sé yo. Ese es un problema mío de conocimiento. O plantear, por ejemplo, no sé, algo que todo el mundo ya conoce. ¿Por qué las bacterias son susceptibles a los antibióticos? Y yo, pues ya lo descubrió Fleming hace, no sé, 150 años atrás. Entonces, no es un problema que tenga que ser planteado como problema de conocimiento, sino es un problema de conocimiento mío, porque yo no lo conozco. Es decir, eso directamente está relacionado con que en la primera etapa, la fase sincrética, cuando estaba
preguntándome cosas, no he averiguado lo suficiente para saber que ese problema no estaba planteado. Lo que no significa que yo no pueda hacer algo en particular en algún caso en particular, pero en general ese es el problema. Plantear un problema de conocimiento científico tiene otras cuestiones, es alcanzar un conocimiento nuevo. Entonces, por eso es que después vienen los criterios que les puse ahí para poder plantear un problema de investigación. Antes que lea el texto, les quiero decir que en general los autores lo que pretenden, como para que sea más sencillo, sobre todo para alguien que no ha investigado, es que el problema de investigación esté planteado como una pregunta. Porque si ustedes lo plantean como una pregunta, ustedes de alguna manera, en esa estructura, lo pueden responder. ¿Cómo lo responden? Con las tres fases. Se hace la pregunta en la primera fase, recolectan los datos, y luego en la última fase, en donde todos esos datos que fueron a la realidad, a lo empírico, a ver si era como ustedes decían, están sostenidos por un marco teórico, ¿sí? Que era la fase anterior, la fase analítica. Igual esta fase no es que va una atrás de la otra, van todas juntas, están interrelacionadas todas juntas, porque cuando yo recolecto el dato, la fase primera, en donde yo había elegido una hipótesis, está jugando ahí, y la fase analítica, que es toda la teoría, está jugando ahí, porque yo elijo una técnica y no otra, una metodología y no otra. No es que no son fases separadas. Nunca se da así en la investigación, se dan todas las fases todas juntas, sobre todo la metodología cualitativa. ¿Sí? No hay momentos distintos, no son momentos cronológicos. En todo caso serán momentos del que investiga, pero no momentos cronológicos. Vamos a ver los criterios. Les pongo el de este autor porque hay otros autores que ponen mayor cantidad de criterios, pero me parece que con estos criterios para poder plantear un problema de investigación es suficiente. Recuerden que yo les había dicho que todo problema de investigación, que lo planteamos en general como pregunta, debe tener varias cosas adentro. Sí, un objeto de estudio o unidad de análisis tiene que tener un recorte espacio-temporal y tiene que tener variables, porque si no tiene esto, ustedes no pueden construir un problema de investigación. O sea, ¿qué criterios dicen los autores que se necesitan? Y el primer criterio los divide en criterios sustantivos y criterios formales. Entonces, sí, que los criterios sustantivos, lo primero que tienen que hacer es que lo que van a investigar ya no fue investigado previamente, que era lo que le decía antes, que no sea, en todo caso, un problema de ustedes, un problema de conocimiento, que ustedes lo desconozcan, pero es que ya esté investigado. Que pueda ser contrastado, o sea, que yo lo pueda llevar a la realidad, pues saben que lo que no puede llevarse a la realidad no se puede comprobar empíricamente, no es conocimiento científico, por lo menos para la ciencia, ¿sí? Y que sea relevante, o sea, que sea algo realmente importante, ¿sí? Este tipo de conocimiento. Sepan que los problemas de investigación no son más o menos importantes, son relevantes o no en función de cómo ustedes lo plantean, ¿sí? Con la estructura de cómo está planteado el problema de investigación. Los criterios formales son la desagregación, la claridad y la factibilidad. ¿Qué es la desagregación? Suele pasar que a veces, cuando se hacen los problemas de investigación, se la pregunta problema, se utilizan categorías o variables muy amplias. Por ejemplo, quiero saber cuál es la calidad de atención de los pacientes en el Gran Buenos Aires. Primero que es muy grande, pero calidad de atención adentro tiene un montón de otras cosas. Tienes aproximadamente 10 o 12 dimensiones. Calidad de atención, por ejemplo, o calidad total. Entonces es muchísimo. Hay que desagregar cada uno de ellos. Tienen que poder desagregarlos. O sea, la desagregación es una cualidad que se necesita como criterio al construir un problema de investigación. La otra es la claridad, o sea, la precisión. ¿Qué cosa voy a investigar particularmente? ¿Cómo construyen ese problema de investigación? Que tiene que estar claro, no puede ser ambiguo. Ambiguo significa que hay dos definiciones que son opuestas a veces, jugando en el mismo momento. No se puede ser ambiguo. Es lo que se dice vulgarmente, no puedo estar de las dos veredas, algo como esto, no puede ser ambiguo, no en la investigación. No solamente para el planteo del problema de investigación, sino a lo largo de toda la investigación, ¿sí?
Si yo voy a plantear, no sé, estrés laboral, será estrés laboral, pero no puede ser burnout. El burnout es otra cosa. Sí, es parecido, pero no es lo mismo. Entonces yo no puedo ir y venir con una cosa y con otra, son cosas totalmente distintas. Es decir, lo que yo elegí es todo el tiempo, no tiene sinónimos. A eso me refiero. A eso se refiere la ambigüedad en el conocimiento científico. No es que hay sinónimos. No es que si elijo, no sé, voy a investigar sobre, no sé, la sexualidad de las personas, porque me acordé de un trabajo que hizo una alumna hace muchos años, la sexualidad de las personas sometidas a diálisis, que tienen una particularidad con el cuerpo, con el color de la piel, con la cercanía de la muerte, con la relación, sobre todo las personas que están casadas, ¿no? Están en pareja. Con lo difícil de la belleza desde lo físico que tiene tener una fístula para que lo puedan dializar y demás, hay grandes trastornos en relación con la sexualidad, en la relación con la pareja, ¿no? Y se había hecho un trabajo de investigación muy interesante hace unos años, y ni me acordé de esto, ¿no? Bueno, pero cuando la alumna plantea esto, luego empieza a ir por otro, se empieza como a agregar un montón de otras cosas más. No tenía nada más que ver con la sexualidad, sino con el vínculo y demás. Bueno, no, si es sexualidad, y van a hablar particularmente de la relación, del vínculo de pareja, será eso. Y si no, hay que especificar a qué se refieren particularmente cuando hablan de sexualidad. Aclaro, sexualidad es una variable muy grande, porque no es sexo, sexualidad. Ese era lo que yo le había dicho a la alumna. ¿De qué querés hablar particularmente? Pues sexualidad es una categoría psicoanalítica que implica vida. En realidad la sexualidad no tiene que ver con el sexo. El sexo es una pequeña parte de la sexualidad. Sexualidad es el eros, es ir por la vida haciendo cosas. En la sexualidad están los proyectos, la familia, el estudio, todo eso es la sexualidad, porque lo contrario a eso es la muerte. ¿Se entiende? Son las únicas dos pulsiones que hay. O sea, suele confundir la gente sexualidad con sexo, pero no es eso. Por eso que yo le decía, aclarar qué cosa es, porque si no es muy amplio y todo eso no se puede ver por ahí, porque yo sabía que era lo que ella quería plantear particularmente, ¿no? Eso para que quede claro, o sea, el criterio formal al plantear un problema de investigación. Y la otra, la factibilidad, pues, se refiere a los recursos materiales y recursos de tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo y tengo dinero para poder hacer esta investigación? No es lo mismo hacer una investigación que me va a durar 1 año, 2 años, que es lo más común, hacer una investigación que quiero ver el desarrollo, no sé, de alguna cuestión durante 10 años. Se necesita no solamente mucho tiempo, sino dinero. Entonces, que sea factible. ¿Sí? Les pongo un ejemplo tonto de factibilidad. Si alguien, que creo que ya lo debo haber puesto, si alguien quiere averiguar cuáles son las consecuencias de tirar una bomba atómica, no puede volver a repetir para ver cuáles son las consecuencias. Tendrá que hacer en todo caso un estudio historiográfico de lo que sucedió con la bomba atómica o que se sucedió en Chernobyl, pero no puede repetir el hecho. O sea, tiene que ser factible lo que ustedes quieran plantear en un problema de investigación. Y después agregué los componentes del dato, porque seguramente en la otra materia que viene se los van a dar con mayor precisión, pero el dato tiene que tener, o sea, los datos son, me refiero al dato a lo que está dentro de la construcción del problema de investigación, ¿no? Tiene que tener la unidad de análisis, que es el objeto que ustedes estudian, o sea, el objeto de estudio, o sea, qué sé yo, estrés laboral, lo que ustedes hayan elegido, ¿sí? O, digamos, no necesariamente tiene que ser esto, se me ocurre este ejemplo nada más, pues puede ser cualquier otro. Tiene que tener las variables, y las variables, volvemos otra vez, ahí en el texto debe estar otra vez la definición como característica o atributo de un objeto, de una población o de lo que sea susceptible de ser medido, ¿sí? Es lo que varía. Y después las variables se pueden desagregar, recuerden el recorte espacio-temporal, que acá no lo puse, en valores, las variables en valores o categorías, ¿sí? Y que tienen que tener ciertas características. Me lo anoté acá para no olvidarme.
que sean exactivos, que tenga cierta exclusividad, o sea, ¿a qué se refiere? Que no puedo tener dos variables que sean contradictorias en la misma unidad de análisis, y que tienen que tener alguna cuestión en común. A veces a las variables se les llaman categorías también, por eso es que lo puse y van a ver que dicen valores o categorías, que es el estado particular de una variable, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo en un momento le dije que si la variable era muy grande, yo las tengo que subdividir en subvariables? Bueno, a veces le llamamos categorías. Bueno, esto es lo que más o menos nos quedaba, que yo recuerde. Así que bueno, vayan leyendo esto y cualquier cosa los repasamos en la clase del 31.